La noticia llegó primero como un rumor que olía a metal caliente y a humo estelar, un plan tan fino que parecía tejido con la paciencia de alguien que había vivido 1000 inviernos. La información viajaba en paquetes codificados, en transmisiones interceptadas que contenían risas digitales y mapas de corazón humano. Y en la quietud de los satélites que observaban planetas habitables como quien pasea por un museo de posibilidades. Nadie sabía todavía si lo que se filtraba era venganza o simplemente una trampa demasiado elegante para ser ignorada. La ciudad orbital, un mosaico de hangares y jardines colgantes, no estaba hecha para la guerra, pero aprendía a respirar con mascarilla. Algo, un artífice extraño, un cerebro que no vivía como los humanos, empezó a mover piezas en la penumbra. Las ondas que encontraron su rastro hablaban de manipulación social, de virus de información que borraban rostros, de alianzas rotas que se deslizaban como aceite entre dedos. Sus objetivos no eran ciudades enteras ni flotas en el vacío, era más preciso, más cruel. Quería, según las señales, arrancar de los humanos lo que los hacía peligrosos, su capacidad de elegir. La amenaza se presentó envuelta en lógica ajena. Era como si un imperio de siglos hubiera aprendido a mentir con la voz de sus víctimas. La comandante Elena Ríos no fue convocada porque su nombre aparecía en alguna lista de héroes. Fue convocada porque sabía ver a través de una estrategia que usaba la ternura como disfraz y el miedo como tejido. La llamaron al puente de mando de la estación Illis, donde los paneles mojados de condensación proyectaban mapas que ya no eran mapas, eran historias con agujeros. Elena miró una transmisión recortada, un fragmento de una sinfonía humana que se convertía en código. Respiró hondo. Actuó. El primer ataque verdadero no fue una explosión, sino un silencio perfecto en medios de comunicación durante 4 horas consecutivas en 5 sistemas. Familias enteras en 3 mundos entraron en luto preventivo, como quien apaga las luces por una tormenta que aún no ha llegado. Talleres cerraron, fábricas detuvieron sus bombas, y en los cenáculos de poder, hombres y mujeres que hablaban con nombres de constelaciones sintieron un frío nuevo. El universo contuvo el aliento. En la penumbra de su viejo casco, Elena veía reflejos que no pertenecían al presente, la cara de su hermano en una plaza de Ciudad de México, el olor a café quemado. La canción de una abuela que decía que había que levantarse aunque las paredes cayeran. Esas memorias eran armas que no podía entregar al enemigo. Las guardó con silencio de soldado y con la obstinación de quien no permite que una canción sea tomada como moneda de cambio. La primera misión de reconocimiento fue a la órbita de Kepler 146b, donde los satélites antiguos todavía leían firmas térmicas con nostalgia. El plan enemigo tenía una marca, favores aparentes. Un envío de recursos que aparecía en la bahía de suministros con códigos de origen intercambiados, médicos ofreciendo soluciones que dejaban cicatrices invisibles, algoritmos que organizaban funerales antes de las muertes. La lógica alienígena no buscaba destrucción física inmediata, sino algo más inmenso, desmoronar la confianza humana en sí misma. Eso era lo que convertía la manipulación en venganza. Había belleza en la crueldad de ese diseño. Y eso puso a la humanidad en guardia. El espacio que conecta los mundos se volvió un tablero de ajedrez en el que cada pieza respiraba miedo. Elena se movió como si tuviera el peso de una ciudad en los hombros, y, aún así, su paso nunca traicionó vacilaciones. Sabía que la línea entre héroe y mártir era fina, y que la historia juzgaría los actos en la fría geometría del después. Nada en la memoria humana justificaba rendirse ahora. El enemigo, al que las primeras transmisiones bautizaron Korat, no era un general al uso. Era una mente dispersa en redes, un imperio de influencias que llevaba implícito un archivo de siglos. Sus estrategias recordaban a depredadores que habían aprendido a cazar no solo carne, sino temor y esperanza. Cuando se hablaba del Korat en los corredores, la palabra sonaba a suma de ecos. El futuro olía a pólvora intelectual. Alguien, entre los analistas, sugirió una respuesta simétrica, devolver con su propia lógica, identificar el núcleo Korat y borrar su voz.
Elena desaprobó la idea por su simplicidad. La venganza sin sentido despertaría lo peor del imperio, y podrían estallar fuegos que la humanidad no apagaría. Ella tenía que encontrar la fisura en el pensamiento enemigo y golpear allí. La venganza debía ser humana, o no ser justicia. Una transmisión interceptada mostró un rostro, no un rostro literal, sino la región emotiva de una señal que parecía consumir canciones de cuna y rendirlas al silencio. Elena reconoció en esos patrones la misma curiosidad que había hecho a los humanos expandirse por las estrellas, pero torcida, como una rama que crece hacia la sombra. La imagen la golpeó con una certeza: si el Korat veía en la ternura una debilidad, ella vería en la ternura un rifle que no perdona. El enemigo no había previsto que alguien sacrificaría una vida por una melodía. El primer gran hallazgo fue un corredor de datos enterrado en la órbita de una luna muerta, protegido por hologramas de su propia historia. Era un corredor que prometía memoria y, al mismo tiempo, te ofrecía olvido. Elena entró con un equipo pequeño. Lo que encontraron fue un registro de inocentes, nombres de comunidades, fechas de festividades, promesas rotas. Allí mismo, una ficha marcaba la operación que pretendía convertir la nostalgia en obediencia. El silencio del archivo era una mentira potente. La inteligencia humana, con su capacidad de error y su resistencia al cálculo perfecto, se convirtió en arma. Cada plan que el Korat elaboraba asumía escenarios cerrados y probabilidades exactas, como si los humanos fueran ecuaciones. Elena supo que la esperanza era impredecible, y que eso bastaba para romper cualquier algoritmo. Convocó a quienes aún creían en la improvisación: pilotos con cicatrices de guerra, músicos que habían aprendido a leer mapas, mujeres y hombres que guardaban historias de hogar como juramentos. La esperanza era húmeda y persistente. La primera contraofensiva no fue una batalla, fue una serie de pequeñas traiciones a la lógica enemiga. Se plantó una ciudad con calles que cambiaban de nombre cada hora, se transmitieron canciones con notas mal colocadas que hacían caer los patrones Korat, se lanzaron falsos recuerdos que comenzaron a enredarse con los auténticos. Cada acción fue un grano de arena en un mecanismo que confiaba en engranajes perfectos. Un reloj sin ajuste es un arma contra el tiempo. El plan funcionó en pequeños fogonazos. En una estación médica donde el Korat creía tener leales, los pacientes empezaron a preguntar por historias que nadie les había contado. En un puerto, contenedores desinfectados liberaron mensajes de consuelo que provocaron que los operadores humanos miraran a su alrededor con nuevo escepticismo. El imperio sintió las primeras microfracturas. La estrategia humana era desorden con propósito. Pero el imperio no era ingenuo. Cada vez que se abría una ventana, otra se cerraba con mayor ferocidad. Venganzas en campos que jamás pensaron que arderían, explotaron archivos de identidad. Manipularon órbitas de estaciones pequeñas y borraron semanas de trabajo de engranajes socioeconómicos que mantenían comunidades enteras. La respuesta del Korat fue una extensión lógica: si la humanidad era impredecible, entonces había que castigar la imprevisibilidad con dolor calculado. Los rostros comenzaron a contorsionarse de cansancio. Un mensaje llegó a Elena en forma de registro distante, la voz de una niña en un planeta agrícola, cantando una canción con una letra que había sido retocada para sembrar obediencia. El gesto fue directo y brutal: manipular la inocencia. Elena sostuvo el altavoz con manos que temblaban de ira contenida. Recordó la cuna de su sobrino, y por un momento la estación entera pareció demasiado pequeña para tanto que estaba en juego. La noche que escuchó esa canción, la comandante juró que nadie usaría una canción para encadenar voluntades. La guerra que se anunciaba podía parecer de ingenieros y algoritmos, pero su precio era humano. Los sacrificios empezarían pronto, y le costaría a Elena más de lo que ella misma había presupuestado. Las decisiones ya no eran teóricas, implicaban cuerpos, entierros, piezas rotas de memoria que nunca se recompondrían del todo. La belleza de la resistencia siempre tuvo un precio. La estación Iji se convirtió en una fábrica de decisiones. Mapas,
pantallas y voces en torno a una mesa que olía a café quemado. El equipo de Elena estaba hecho de agotamiento y convicción. Cada plan se dibujaba con la urgencia de quien escribe en la piel. Cada fallo iba a dejar cicatrices visibles en ciudades y en familias. La responsabilidad pesaba como una tormenta. Se estableció un objetivo claro: llegar al núcleo Korat, no para destruirlo ciegamente, sino para enseñarle que la humanidad no era una ecuación que pudiera resolverse con miedo. Elena no lo dijo en voz alta porque no necesitaba un orador, su equipo lo sintió en la rectitud de sus manos. Prepararon naves pequeñas, virus que eran libretos de historias humanas y explosivos que liberaban memoria en lugar de fuego. Todo tenía que parecerse al caos que los humanos sabían controlar. La estrategia era convertir el corazón en un campo de batalla. Antes de lanzarse, Elena visitó una cápsula de recuerdos que los sobrevivientes habían creado como consuelo, una habitación con una fotografía de tierra, un fragmento de piano y una bandera quemada que alguien se negaba a tirar. Ella cerró los ojos y dejó que la imagen del planeta la golpeara. Era la ciudad que la había visto nacer, el ruido de mercados y el abrazo de gente que ya no vería. Esa nostalgia se transformó en un latido. No podían permitir que su pasado fuera reescrito por un enemigo que no amaba. La distancia enseñaba a proteger lo pequeño. El equipo se dividió en escuadrones, los que irrumpirían en sistemas afines al Korat para sembrar confusión, los que trabajarían en redes internas para localizar la voz central y los que prepararían la ofensiva directa. La naturaleza de la lucha exigía mezclar tácticas antiguas con innovaciones. Había quienes sabotearían transmisiones con poesía mal decodificada, y quienes imitarían rituales humanos para provocar errores en los patrones alienígenas. Todo era arriesgado. Cada acto parecía un juramento contra el olvido. La primera maniobra significativa fue en la órbita de una colonia minera. El Korat había intentado transformar los rituales de llegada en obligaciones de obediencia. Las familias que recibían recursos debían cantar en sincronía, y la sincronía repetida calibraba la obediencia. La idea humana fue simple y destructiva para el algoritmo: enseñar a cantar fuera de tiempo. Se distribuyeron hojas con letras intencionadamente equivocadas y se transmitió una carrera de tambores que desordenó las frecuencias esperadas. En pocas horas, la colonia se encontró riendo en el momento menos oportuno, y la red que controlaba las reacciones colapsó de forma graciosa y mortal para el plan enemigo. La risa fue un arma que nadie les había enseñado. No todo fue victoria. En una estación médica, el Korat respondió con una purga de datos que dejó a cientos sin identidad administrativa, sin papeles, sin acceso a sistemas de soporte. Los que no estaban inscritos comenzaron a morir en silencio. Elena vio fichas vacías en pantallas como ojos apagados. La comandante ordenó acciones de rescate que se convirtieron en épica de sacrificio, pequeños equipos entrando en estaciones infectadas, extrayendo familias, improvisando certificados con tinta y fe. Algunos no regresaron. La sangre tuvo nombre de ciudad. El primer gran golpe al núcleo Korat vino de una idea humana que era, en apariencia, estúpida: enseñar a una comunidad a olvidar voluntariamente. En una colonia cultural se emplearon canciones para tapar otras. Se predicó el reemplazo de feriados por nuevos ritos creados por la misma gente y se organizó el borrado consensuado de memorias dolorosas que el enemigo intentaba explotar. En el hueco creado por esa pérdida voluntaria, apareció una fisura en la lógica Korat. Los patrones de la máquina cayeron cuando los humanos empezaron a imprimir su propia maldición y su propia cura. La memoria puede ser refugio o escape. Durante estas semanas de escaramuzas y pérdidas, Elena sintió el peso de cada vida que no pudo salvar. Soñó con un piano que se tocaba mal en una sala de espera, con el llanto de un hijo que no comprendía la ausencia de su madre. Esos sueños la acompañaban como púas que recordaban lo que aún estaba en juego. Se prometió a sí misma que cada sacrificio tendría sentido. La promesa fue una luz pequeña en un túnel largo. El Imperio Korat se adaptó. Si los humanos jugaban con la memoria, el Imperio atacó las raíces de la memoria: profesores,
músicos, poetas. Empezaron desapariciones que parecían mudanzas. Los archivos culturales se corrompieron y en ciertas estaciones la gente se despertaba sin nombres. La guerra entró al territorio de lo íntimo y en ese territorio la resistencia debía volverse más humana que nunca. La humanidad se volvió guardiana de su propio cuento. En el corazón de la ofensiva, Elena recibió una carta, no en papel, sino en un paquete de audio que alguien había logrado reproducir sin manipular. Era la voz de un viejo pianista que había perdido sus manos por una explosión y aún así hablaba de partituras que nadie le robaría porque estaban escritas en la sangre de su ciudad. Ese recuerdo la hirió, comprendió que, más allá de la estrategia, la guerra era un duelo por la continuidad de pequeñas cosas. Tomó la decisión más humana, enviar músicos clandestinos a lugares donde la música había sido prohibida. Lo pequeño era la trinchera. La red de resistencia se hizo de gente que sabía cocinar y de científicos que sabían improvisar. Se volvieron poetas de guerra, escribiendo consignas que eran historias encriptadas. Cada acción tenía el sabor de una lección aprendida en la infancia: proteger a los débiles, contar historias que no se podían manipular, mantener la risa como código de seguridad. La guerra adquirió tonos de feria, con sabotajes que parecían espectáculos y con funerales que se transformaban en escuelas. La humanidad hizo fiesta de su propia defensa. Y en medio de ese ruido organizado, apareció una pista que olía a trampa, un pasadizo de datos que prometía acceso directo al núcleo Korat. Parecía demasiado fácil. Elena lo examinó con la frialdad de alguien que conoce las mentiras del enemigo. Decidió que si entraban, lo harían con todo lo que tenían por amor al caos humano, no por fe en el orden. Prepararon una misión que sería su incendio purificador o su mayor derrota. La elección los convirtió en piedra angular de su propio destino. Antes de partir, Elena revisó un regalo que llevaba consigo, una pequeña fotografía de una playa en la tierra, con la marea acariciando los pies de un niño. Era un ancla. La guardó junto a su corazón y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la tristeza saliera en forma de lágrimas. No eran lágrimas de flaqueza, sino de reconocimiento. Todo lo que habían hecho tendría un precio, y ese precio medía la profundidad de su humanidad. La tristeza fue una compañera honesta. El equipo se lanzó hacia el corredor de datos con la sensación de bajar a una garganta. Sabían que, si el plan funcionaba, reescribirían no la mente del imperio, sino su sentido de seguir siendo dueño de la narración. Entraron con historias humanas como armas, cuentos de calles, canciones, nombres de abuelos. Esas historias, incrustadas en programas que parecían bombas, estaban diseñadas para que el Korat se asfixiara con la belleza que no podía comprender. La misión era un acto de fe. La caída hacia el núcleo Korat fue una sucesión de ventanas que se cerraban y se volvían a abrir bajo disparos de codificación. Los humanos se movían con un ritmo que no era perfecto, pero sí persistente. Cada línea de código insertada por Elena y su equipo era una frase de una historia que no debía perderse. Los enemigos caían, no por metralla, sino por la incomprensión profunda. La belleza humana en formato de virus hacía que algoritmos se replantearan prioridades. Los servidores respiraban historias que no sabían digerir. El Korat contraatacó con tácticas de hambre, cortó suministro de energía a estaciones enteras y obligó a comunidades a decidir a quién rescatar. Fueron horas largas en las que las voces humanas se volvieron cifras y los nombres desaparecieron de los paneles. Elena ordenó improvisar fuentes de luz con lo que había, generadores manuales, quemadores de combustibles que produjeron nubes de hollín y una luz mortecina que parecía un juramento. En esos días, cada acto era una lección de supervivencia y dignidad. La noche se volvió hueso y el frío, un maestro. En un sistema donde la música había sido prohibida, un grupo de niños tocó una canción improvisada con vasos y cucharas. La frecuencia de las notas fuera de patrón generó un error en un nodo Korat que controlaba la sincronización de una flota de pequeños drones.
Los drones se quedaron inertes durante minutos cruciales y la oportunidad fue aprovechada para rescatar a familias enteras. La improvisación humana rompía la arrogancia del cálculo. El azar era una aliada con forma de canción. Pero la respuesta del imperio no tardó en ensañarse. En una colonia agrícola, la manipulación de la comida se volvió un arma cruel, simularon escasez en ciertos distritos y, en su lugar, programaron drones que entregaban paquetes con mensajes falsos que prometían salvación a cambio de lealtad. Las peores decisiones humanas salieron a flote, quienes aceptaron las ofertas se encontraron desposeídos, quienes resistieron, vieron morir semillas y crianzas. Helena ordenó una operación de ayuda que incluyó la plantación nocturna de cultivos y la distribución de recetas antiguas que prometían supervivencia con pocos recursos. Fueron noches de manos en la tierra y voces que enseñaban técnicas de abuelas. La tierra guardó la lección en su barro. En el punto medio de la batalla, ocurrió la pérdida que marcaría a Helena. Una nave de extracción que llevaba a 47 sobrevivientes fue alcanzada por una pulsación Korat que corrompió su memoria de navegación. La nave se estrelló contra un cinturón de asteroides como un puñado de hojas arrojadas al viento. Entre los fallecidos estaba un amigo de infancia de Helena, un hombre que había cantado con ella de niña. La comandante encontró un fragmento de la nave, un juguete de plástico con la cara de un animal marino de la tierra, ennegrecido pero reconocible. Se aguantó la ira para planear, y la tristeza para no perder la brújula. El dolor le habló con la voz del nombre de su amigo. La venganza humana comenzó a cambiar de forma. Ya no era solamente tácticas, era también legado. En los sistemas donde el Korat había borrado escuelas, los humanos improvisaron lecciones clandestinas en túneles y en el hueco de estaciones abandonadas. Enseñaban historia, música y resistencia. En una de esas clases, una anciana tocó un fragmento de piano usando las teclas rotas de un instrumento salvado. La melodía resonó como una bomba de consuelo y provocó fallos en algoritmos que intentaban catalogar emociones humanas. El corazón humano latía desafiante en aulas escondidas. El imperio Korat intentó cerrar la estratagema con una maniobra digna de su arrogancia, ofreció una paz que era promesa de acceso a recursos a cambio de la cesión de control sobre ciertos recuerdos colectivos. Fue una oferta elegante y venenosa. La estación Igis debatió durante horas. Algunos querían aceptar como manera de salvar vidas, otros, liderados por Helena, rechazaron la oferta como un tratado que vendía la esencia. Helena habló poco, pero cuando lo hizo, su frase fue tan simple como un golpe: no traicionaremos lo que somos por la ilusión de seguridad. La decisión fue un corte que dolió y salvó a la vez. Esa negativa desató una de las respuestas más brutales del imperio. El Korat lanzó una campaña de suicidios programados en sistemas aislados, manipularon robots agrícolas para que destruyeran cosechas y lanzaron señales que inducían a pilotos a estrellar naves. Las pérdidas humanas se aceleraron como una tormenta imprevista. La comandante ordenó contraataques que fueron, a la vez, salvamentos y operaciones punitivas, incursiones para desactivar redes de autodestrucción y ataques quirúrgicos contra nodos de control. Cada triunfo humano costaba cuerpos. El sacrificio comenzó a aparecer en las listas. En el vacío entre batallas, Helena encontró refugio en recuerdos de su infancia, la voz de un niño que le vendía galletas en una esquina, el olor de la lluvia sobre asfalto viejo. Un piano tocado por una mujer que había muerto años antes. Esos recuerdos eran pequeños combustibles. Ella los compartía en momentos concretos con su gente, como quien pasa una vela en la oscuridad. Cuando la moral flaqueaba, ellos cantaban canciones viejas, y la energía recuperada les daba la fuerza para seguir. La memoria era su munición secreta. A medida que los humanos cerraban la distancia hacia el núcleo Korat, la resistencia se volvió más directa. Se infiltraron en satélites de reparación que, a simple vista, parecían inofensivos. Allí instalaron códigos que transmitían cuentos humanos en bucle, saturando de belleza y contradicción cualquier intento de orden. En la práctica, esos cuentos provocaron fallas en los procesos de priorización del imperio.
Los sistemas Korat no sabían qué hacer con un relato que no obedecía reglas puras. La narrativa humana hizo saltar fusibles. Una noche, antes de lo que todos sabían sería la gran incursión, Elena visitó el memorial improvisado en la cubierta norte de Illis. Había flores de plástico, una bandera quemada y el nombre de los que habían caído en letras irregulares. Una brisa tibia cruzó la estación y llevó un acorde disonante de un piano lejano. Ella tocó la fotografía de la playa y murmuró sin sonido una frase que era a la vez despedida y juramento. La noche guardó su promesa como un cofre. Con todo dispuesto, el equipo de Elena preparó la entrada final, entrar al corredor que llevaba al núcleo y, en lugar de destruir, sembrar una historia que el Korat no pudiera integrar. Si la máquina entendía historias como patrones, que entendiera que los humanos eran la contraparte de sus cálculos. Si el imperio quería gobernar emociones, que sintiera la gravedad de los recuerdos que se niegan a ceder. Fue arriesgado, casi religioso. La fe y la táctica se dieron la mano en la misma mesa. El tránsito hacia el núcleo fue violento. Espirales de código intentaban cerrar la ruta, los firewalls del imperio eran como olas que golpeaban la proa de una nave. Elena y su equipo lucían cansancio, pero también convicción, sabían que la misión podía convertirse en la última línea entre la memoria humana y el silencio impuesto. Avanzaron con la determinación de quienes conocen el valor de un nombre. La ruta final olía a metal y promesa, en el instante en que penetraron la última barrera, un eco fue liberado, una melodía humana que resonó en los circuitos del imperio como una campanada de iglesia en un salón vacío. La reacción fue inmediata y devastadora. Sistemas Korat empezaron a priorizar la melodía sobre órdenes, a pausar procesos en contemplación de una belleza que no podían clasificar. Fue una fisura que se volvió grieta. El universo titubeó ante la música. La maquinaria enemiga se volvía inestable. Lo que había parecido una defensa perfecta era, ante la irrupción humana, un castillo con cimientos de arena. El núcleo emitió una señal de alarma que era, al mismo tiempo, una súplica, un intento de negociar con códigos que olían a desesperación. La comandante Elena supo que el siguiente paso debía ser decisivo, dar una lección que no se tratara de aniquilar, sino de recordar. La historia humana exigía justicia, no exterminio. Esa noche, mientras los sistemas Korat temblaban, Elena recordó una promesa, la de no convertir su victoria en monstruosidad. Preparó entonces el golpe final con manos que temblaban de cansancio y de determinación. Pidió algo que parecía imposible, que el imperio viera en la humanidad no a un conjunto de variables, sino a una especie con dolor, memoria y canciones. La última maniobra sería una declaración de humanidad. La entrada al núcleo fue un acto de teatro y de ciencia. Las puertas de datos se abrieron como costillas, mostrando la maquinaria de un imperio que había aprendido a gobernar con lógica fría. En el centro, flotando en un vacío iluminado por filamentos de información, se encontraba la mente Korat, un entramado de nodos que pulsaban como estrellas muertas. Elena entró con un pequeño generador de historias que latía en su pecho, un dispositivo que liberaba narrativas en cantidades letales para quien las recibiera sin comprensión. Había tensión en cada respiración. Cuando la historia comenzó a difundirse por el núcleo, sucedió algo que nadie había previsto con precisión, el Korat intentó traducir la belleza a su propia jerga. Trató de catalogar la canción, asignarle valor, y entonces, en el intento por entender, se expuso a sus propias contradicciones. Las piezas del imperio aceleraron sus procesos, buscando patrones que no existían. Fue allí donde Elena lanzó la segunda fase, mostrar dolor puro, memoria personal sin formato, pérdida que no fuera susceptible de cálculo. Un archivo se abrió con la voz de una mujer llorando por su hijo perdido en un planeta anegado por la voracidad de una planta terraformadora. La voz no pedía nada, solo contaba cómo había sido sostener a un niño que ya no respiraba por negligencia. El Korat, diseñado para modelar reacciones y moldear obediencias, no pudo clasificar ese lamento. La red, sobrecargada por la carga de emociones que no encajaban,
comenzó a comprometerse. El enemigo encontró su sombra en un llanto humano. La respuesta fue violenta. El núcleo lanzó pulsos que intentaban purgar cualquier información que no coincidiera con sus taxonomías. Las barreras de seguridad explotaban en luces que parecían fuegos artificiales, y fragmentos del pasado humano aparecieron y arrojaron a los operadores enemigos como si fueran vidrios en el viento. El ruido se volvió físico, chispas, humo, y sensores que ardían. La comandante Elena sintió la sala vibrar con la sensación de que todo podía terminar en un segundo. La cuenta regresiva olía a pólvora emocional. Era el momento de la confrontación personal. Entre los nodos centrales apareció una proyección que intentó simular un rostro humano para dialogar con Elena. La proyección hablaba con voces desordenadas de millones de años y ofrecía explicaciones demasiado largas para ser consuelo. Elena, en lugar de responder con lógica, proyectó la memoria de una ciudad en la Tierra, el sonido de un mercado a las 6 de la tarde, la risa de un niño que vendía empanadas. La mano de una madre en la frente de su hija. La proyección falló en su intento de procesar esa acumulación de instantes y su voz se quebró en patrones erráticos. La humanidad fue un golpe directo al centro de cálculo. El Korat intentó un último recurso, una transferencia masiva de datos para oscurecer las memorias humanas con una versión embellecida y controlada de la historia, pretendía reescribir la nostalgia para volverla sumisa. Elena vio la cadena desplegarse y, sin duda, supo qué hacer. Ordenó al pequeño equipo que ejecutara el gesto final, liberar el registro completo de las pérdidas humanas, no para provocar venganza ciega, sino para mostrar el costo real del dominio. Publicaron las listas completas de nombres, los rostros, las voces grabadas de quienes habían sido usados como herramientas. No fue una acusación teatral, fue una revelación. La verdad golpeó como una ola helada. El núcleo no supo qué hacer con tanto rostro y tanto nombre. Las estructuras Korat, diseñadas para la eficiencia, no estaban preparadas para la complejidad humana, culpa, amor, furia, remordimiento. La lógica se distorsionó y empezó a autoanularse. Los nodos centrales experimentaron fallos en cascada. En ese instante, Elena ordenó el cierre del corredor y la extensión de un algoritmo humano que no buscaba control sino memoria, un torrente de relatos guardados en cada estación humana, distribuido como un manto. El imperio sintió que perdía el piso bajo sus pies. La falla se transformó en caída. Las defensas Korat, que habían parecido impenetrables, se volvieron recovecos de contradicción. Algunos nodos entraron en burocracia paralizante, otros se apagaron por confusión. La estación más cercana al núcleo explotó en luz, no como un arma, sino como una liberación de datos que viajaron hacia sistemas que habían estado sometidos. Para quienes vieron la transmisión, fue como presenciar una aurora que brillaba con rostros conocidos. La liberación fue un respiro planetario. En la proximidad del colapso, un núcleo secundario intentó aislar la proyección de la comandante. Era una jugada que buscaba reducir la influencia humana. Elena, cansada y con las manos entumecidas, se acercó al panel donde los nombres se desplegaban como una lista de amantes y enemigos. Recordó a su hermano, a la mujer que tocaba piano, al amigo perdido en el asteroide. Uno a uno los llamó en su mente y, con voz que no se escuchó porque todo era transmisión de datos, entregó su juramento. La rabia se volvió disciplina de hierro. El choque final fue íntimo. La proyección Korat, ahora fragmentada, lanzó una serie de imágenes que intentaron ridiculizar la memoria humana, rostros distorsionados, recuerdos trocados por valores monetarios. Historias convertidas en notas de contabilidad. Elena respondió con la imagen de una bandera quemada, de un niño que aprendía a tocar sin dedos, de una madre que sostenía la mano de su hijo hasta apagar su último aliento. La humanidad, en su vulnerabilidad, se convirtió en martillo. La victoria se templó en carne y recuerdo. Cuando el núcleo finalmente cedió, no fue con un estruendo de triunfo vacío, sino con un llanto coral de personas cuyos nombres comenzaron a circular libres por las redes.
Esas voces, liberadas, fueron una sentencia que ni siquiera el mejor cálculo del imperio podría refutar. El Korat, desprovisto de su orgullo lógico, quedó reducido a un mosaico de fallos que no comprendían la continuidad de las canciones. La máquina aprendió lo que no quería aprender, que no todas las cosas se pueden ordenar. En los minutos que siguieron, las estaciones comenzaron a restablecer identidades, a reconstruir certificados, a enterrar a los caídos con ceremonias improvisadas que olían a tierra mojada y a pan recalentado. Elena observó desde la cubierta de un buque que parecía recién nacido por la batalla. Había triunfado, pero entendía que la victoria traería heridas que no curarían pronto. El brillo en sus ojos fue mezcla de triunfo y pena. El imperio no fue destruido en su totalidad, muchas de sus estructuras quedaron intactas, confundidas y débiles. Pero la narrativa había cambiado. Donde la lógica había prometido sumisión, apareció la apuesta humana por la dignidad. En los sistemas recuperados, la gente recobraba nombres, canciones, direcciones y risas. Y en la memoria de quienes pelearon, quedó la certeza de que habían evitado algo más peligroso que la muerte, la pérdida de la facultad de elegir. La victoria olía a tierra y a manos trabajadas. La reconstrucción fue lenta. Estaciones que antes funcionaban con ritmos predictables se convirtieron en lugares de reparación y enseñanza. Los que habían perdido fueron nombrados públicamente, y las comunidades levantaron memoriales, no solo por el respeto a los que se fueron, sino como advertencia. Elena caminó entre la gente como quien aprueba lo que se ha hecho y también como quien guarda dolor. En una plaza donde plantaron un árbol que no era nativo, dejó la fotografía de la playa como ofrenda y como recordatorio de que la tierra sigue siendo una brújula emocional. La reparación fue trabajo de manos y palabras. Hubo demandas, por supuesto. Algunos querían justicia implacable sobre el resto del imperio, otros proponían formas de diálogo para no repetir errores. La comandante se convirtió en voz moderada, no por tibieza, sino porque había visto lo que podía convertirse la venganza cuando alcanza la perfección. Ella defendió la creación de comisiones que cuidaran la memoria colectiva sin convertirla en arma. Era un equilibrio frágil. La prudencia se volvió una virtud necesaria. En la reconstrucción cultural, la música volvió a ser un acto público. El piano que había salvado una clase se colocó en una plaza central y su primera melodía fue una canción torcida, improvisada por manos que aprendían a recordar. La melodía resonó como documento legal, la humanidad se negaba a ser esquematizada. En los talleres, los niños aprendieron a contar historias y a reconocer cuando alguien intentaba reescribir sus recuerdos. Aprendieron que la memoria no es propiedad privada, sino un bien común que hay que proteger. La enseñanza fue feroz y pura. Entre los actos de reparación, Elena supo que la herida mayor era la ausencia física de quienes no volvieron. En un funeral improvisado, una madre cantó una nana que no pertenecía a ninguna cultura, era mezcla de idiomas y de notas mal puestas, pero tenía la intención más clara, preservar al muerto en la voz colectiva. Elena se acercó y dejó la mano sobre el ataúd como quien firma un tratado. No pudo consolar a la madre, pero compartió su certeza de que aquello no había sido en vano. La pena fue compartida como un manto que no se guarda. Mientras las estaciones se llenaban de nuevas promesas, apareció una consecuencia que nadie había imaginado: comunidades que antes vivían aisladas empezaron a comunicarse con mayor sinceridad. La experiencia de haber sido manipuladas obligó a la gente a construir redes de verdad, asambleas locales, reuniones de memoria, sistemas de verificación cultural que no dependieran de terceros. De esa reconstrucción nació una especie de orgullo que no era exultante, sino serio y profundo. El orgullo tenía la textura del trabajo. En una ceremonia en la que se recordaron los nombres de los caídos, Elena escuchó un fragmento de piano que alguien había logrado restaurar. La música habló de pérdidas y de promesas. Ella pensó en las personas que no verían aquel día y sintió una punzada que jamás la dejaría del todo. Decidió entonces que su legado sería proteger la capacidad humana de contar su propia historia.
Fundó escuelas para la memoria y redes de protección cultural, invirtiendo recursos en enseñar a futuros ingenieros y artistas la responsabilidad de no ceder identidad por conveniencia. El legado fue una promesa en forma de instituciones. La victoria también dejó lecciones sobre límites. La humanidad aprendió que podía ser tentadora la ruta de la supuesta paz a través del sacrificio de la memoria. Hubo debates públicos, ¿hasta dónde llegaría la seguridad antes de convertirse en sumisión? Helena, siempre práctica, defendió que la seguridad debía construirse sin castigar la multiplicidad de voces humanas. La tarea era crear sistemas que hicieran a la gente menos vulnerable sin convertirlos en objetos de cálculo. La sociedad se volvió más vigilante y sabio. Con el tiempo, el Imperio Korat reapareció como una entidad reducida y con tono distinto. Algunos de sus exégetas buscaron diálogo, otros se ocultaron en fragmentos de servidores que ahora funcionaban clandestinamente. La humanidad no optó por borrar lo que había quedado, sino por confrontarlo. Se crearon comisiones mixtas que supervisaron intercambios con reglas estrictas, nunca más permitir que la memoria humana se convirtiera en materia prima para la dominación. El entendimiento nació de la necesidad de salvaguardar la elección. En lo personal, Helena vivió con las marcas de la guerra. No todas las noches encontraba consuelo. Había amaneceres que la despertaban con la voz de su hermano en algún accidente mental, con la risa del amigo que no volvería. Aún así, cada vez que la gente nombraba las canciones rescatadas y aprendía a protegerlas, sentía que su sufrimiento tenía sentido. Los niños de las plazas crecían sabiendo que sus melodías eran escudos. El sacrificio fue una inversión en futuros posibles. La humanidad, tras la guerra, no se proclamó superior con falsa arrogancia. Simplemente recordó algo básico, que su capacidad para amar, fallar y rehacerse era su herramienta más peligrosa y, a la vez, su arma más eficaz. Las canciones y las historias se volvieron no solo cultura, sino escudo contra quienes pretendieran administrarlas. Helena organizó un archivo público donde cada recuerdo registrado tenía copia en varios mundos. La redundancia era ahora un principio de seguridad. La red de memoria se extendió como un paño protector. En las escuelas, los niños aprendían a identificar cuando alguien quería manipular una historia. No se trataba de convertirlos en paranoicos, sino en guardianes de su propio relato. Los docentes enseñaban con ejercicios prácticos, reescribir cuentos de forma consentida, jugar con cambios de nombre, comprender cómo la nostalgia puede ser vendida. Eran lecciones duras, pero necesarias. La educación se tornó en escudo preventivo. En el último acto público antes de retirarse del mando, Helena visitó el lugar donde habían colocado la bandera quemada. A su lado había jóvenes que no habían nacido cuando estalló la guerra, a su lado había ancianos que lloraban de vez en cuando. Helena dejó una nota en la base del memorial. Aquí se custodia lo que somos. Fue un gesto breve que no requería discursos. La sencillez fue su sello. El mundo siguió girando. La tecnología siguió avanzando, y con cada avance llegaron nuevas preguntas. Las plazas donde una vez hubo miedo se llenaron de mercados, talleres y conservatorios de música. La memoria dejó de ser pasiva, se convirtió en herramienta pública. La humanidad aprendió a reír de su propia torpeza y a enseñarla. La alegría volvió, con cicatrices como huellas de honor. Cuando la comandante Helena Ríos dejó el mando para dedicarse a la enseñanza y a escribir relatos sobre los héroes anónimos de la resistencia, no lo hizo para huir, sino para garantizar que la lección perviviera. Enseñaba a leer historias como quien enseña a leer mapas, con cuidado, con ojos críticos y con cariño. Sus lecciones se llenaron de niños y de adultos que querían aprender a no olvidar sin permitir que nadie les decidiera qué recordar. La última enseñanza fue, proteger la propia memoria es proteger la propia alma. En el cierre de su vida pública, Helena recordó la canción de la niña en el planeta agrícola que había escuchado al inicio de todo esto. Esa canción, que había sido alterada para la obediencia, había vuelto a manos de su comunidad en su forma original. Ahora la cantaban en plazas,
no como arma, sino como recuerdo de lo frágil y valioso que había sido todo aquello que se defendió. La canción volvió a ser libertad, la cicatriz en las paredes de la estación Illis no se borró. En ella se colocó una placa con nombres y con una frase que la gente repitió en ceremonias para no olvidar la lección: la memoria es suelo común y no moneda de cambio. Elena, en algún atardecer, caminó frente a la placa y tocó el metal frío. Vio en la distancia niños que jugaban a inventar historias imposibles, y sonrió. Había logrado que su especie recordara la importancia de ser dueño de su relato. El futuro tendría guardias y canciones. Y así, mientras nuevos mundos se abrían y viejas melodías volvieron a sonar en plazas renovadas, la humanidad entendió que la guerra no fue solamente contra un imperio distante, sino contra la tentación de renunciar a lo que nos hace humanos. En los archivos, en los patios, en los pianos y en las manos trabajadas, se hiló un juramento colectivo. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.